Pues, otra vez, hola. ¿Tienen sus Biblias? Muy bien, muy bien. Tengo algunos versículos que vamos a cubrir acá, pero también buscaremos otras cosas. ¿Y hasta dónde, hermano? A las 11 menos... A las 12 menos un minuto. Oh, menos uno, ok. Mayormente les voy a decir que voy a presentar y en vez de tenerlo completamente interactivo, voy a dejar como 5 minutos al fin, por si acaso tienen preguntas o comentarios. Pues empezaremos con la gran epístola llamada Romanos. Ahora, vamos a ver, ¿por qué quisiéramos estudiar Romanos? Muy bien complicado. Está bien complicado ahora, pero no será complicado cuando terminemos. ¿Por qué? Romanos contiene la exposición más clara del Evangelio. Ahora, ¿en qué sentido es Romanos el Evangelio más claro? Porque cuando uno oye la palabra Evangelio, ¿en qué pensamos? Buenas nuevas. Buenas nuevas, o ¿cuáles libros de la Biblia? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Exacto. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ellos contienen, esos libros, la historia de Jesucristo, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección. Y eso es de verdad el Evangelio. Y eso está resumido, Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 15, nosotros lo hemos memorizado, versículos 3 y 4, pero empieza en versículo 1, dice en 1 de Corintios 15, versículo 1, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Pues está hablando específicamente del Evangelio. Y dice versículo 3 de 1 de Corintios 15, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pues es un resumen de los 4 libros que tenemos, muchas páginas, pero aquí en 2 versículos da un resumen de lo que es el Evangelio. Romanos nos enseña cómo el Evangelio es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree. Y veremos esto después, más adelante en capítulo 1 que cubriremos hoy. Ahora, Pablo nunca había visitado la iglesia en Roma. Cuando él escribe al pueblo a los corintios, por ejemplo, o a los efesios, o a los tesalonicenses, a Tito, a Timoteo, escribe a cristianos a los cuales ya ha predicado el Evangelio, pero nunca había conocido a los cristianos en Roma, pues tiene que explicarles el mensaje del Evangelio como si fuera por primera vez verbalmente. Mateo 24, versículos 13 y 14 dicen, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces, ¿qué pasará? Vendrá el fin. Muy bien. Ahora, el evangelio es aún más importante que la profecía. Hermanos, somos un movimiento de profecía. Si no fuera por la profecía, me imagino que no estaríamos acá. Pero la cosa es, vamos a ver que la profecía contiene ¿qué? El Evangelio eterno. Muy bien. ¿Qué dice al principio? El primer ángel de Apocalipsis capítulo 14, ¿qué dice? Oh, ángel que predicaba el Evangelio eterno. Ok, perfecto, sí. Ese versículo dice que contiene el Evangelio eterno para predicar a los que moran en la tierra, toda nación, tribu, y lengua y pueblo. Eso es casi igual con Mateo 24, versículo 14, ¿no? Que cuando eso sea
predicado por un testimonio a todo el mundo, vendrá el fin. Y miren, nosotros no podemos predicar el segundo mensaje, ni el tercer mensaje, hasta que nosotros prediquemos el mensaje del primer ángel que contiene el Evangelio eterno. Por eso, también Romanos es sumamente importante. Romanos también clarifica por nosotros lo que es la justificación por la fe. Y yo voy a abreviar usando cosas como JPF y JC para Jesucristo, para ocupar menos espacio acá en la pantalla. Pero Romanos nos clarifica eso. Y nosotros veremos eso con más detalles, especialmente en Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 8. Pienso que es el favorito de Samuel. Pues, la justificación por fe, hemos hablado de esto antes, es relacionada con el Evangelio, pero es distinta. No son exactamente iguales, pero la justificación por la fe no puede existir sin el Evangelio, pues tenemos que profundizar primero lo que es el Evangelio. Ahora, después de la introducción que Pablo da en la primera parte de capítulo 1, brincaremos en el problema universal del pecado que ha afectado a todos nosotros y que pone la gloria del hombre, ¿dónde? En el polvo. El mensaje del tercer ángel, de la justificación por la fe, pone la gloria del ser humano en el polvo, donde pertenece. Vamos a ver eso también. Pues, es la manera, la justificación por la fe es la manera en que nosotros experimentamos la salvación. Ahora, vamos a repasar algunos preliminarios primero. Ya vimos esto. Preliminarios. Hierro con hierro se aguza y el hombre aguza el rostro de su amigo. Pues nosotros acá tendremos momentos en que estaremos en desacuerdo en algunos lugares, en algunos detalles de Romanos. Y debiéramos mantener una actitud respetuosa para poder presentar diferentes perspectivas. Hermanos, la Biblia debe estar hablándoles a ustedes y a mí. Es la palabra de Dios. Pues si piensan que te dice algo, pues por eso hay el cuerpo de Cristo, para poder afilar, para, ¿cómo dice? ¿Aguzar? Aguzar. Por eso, afilar. Por eso estamos acá, entre hermanos. Y verán que fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. En inglés dice, the kisses, la segunda parte, but the kisses of an enemy are deceitful. Traducido es, pero los besos, me gusta la traducción del inglés, mejor que la segunda parte de eso. Dice, pero los besos de un enemigo son engañosos. Para mí es más claro. Sí, exacto. No sé. O no entiendo muy bien el español, posiblemente dice exactamente eso, pero para mí, mi traducción del inglés, yo entiendo mejor. ¿Cómo dice otra vez la traducción? La traducción dice, pero los besos de un enemigo son engañosos. Muy claro, ¿no? Sí. Ahora, no soy perfecto, presentaré lo mejor que entiendo con la idea para bendecirlos a ustedes y animarlos al seguirle al Señor. Es el propósito. Y de entrar en la Biblia, es posible que no tenemos la costumbre de entrar en la Biblia y profundizar. Y este es el plan, que tengamos ese hábito,
Pues y vamos a estar estudiando acá. Y habrá tarea a veces. No habrá mucha tarea hoy, pero habrá tarea antes de algunas lecciones. Ok. La meta. La meta es que no seamos hipócritas, creyendo una cosa como si fuéramos ángeles, mientras que cosa, viviendo al contrario como demonios. Eso es ser hipócrita, más o menos. Y si tuviese dos dibujos, tendría un ángel santo acá y un demonio que, como la gente lo piensa, que son los demonios, aunque sabemos que son lindos y engañan y todo eso. Pues queremos vivir de acuerdo con nuestro pretexto de ser cristianos. Y también otra meta, que seamos útiles en el servicio del Señor, capacitados para predicar el Evangelio al mundo. Es otra cosa. Ahora, la línea de fondo, o en inglés, here's the bottom line, ¿ok? La línea de fondo. No hay ninguna gracia barata. Ustedes verán que es como, se puede confundir el libro de Romanos, se puede confundir. Pero después de haber estudiado Romanos, veremos que no hay ninguna cosa como la gracia barata. ¿Qué más? Tenemos que nacer de nuevo para ser salvos. Cualquier cosa de que conversamos, vamos a tener que concluir que tenemos que nacer de nuevo para ser salvos. Jesús le dijo eso a Nicodemos en Juan capítulo 3. Si no naciere de nuevo, no puede entrar al reino de Dios. Pues eso vamos a ver. También nuestra fe tiene que durar hasta el fin para ser salvos. Uno no puede decir, ay, pero me bauticé, fui al altar a un llamado cuando tenía 9 años y fui salvo y ya está. Eso no aplica. Eso es embuste. Es un engaño. Un engaño, muy bien. La ley de los 10 mandamientos, él es el estándar de conducta para nuestra vida. Y también define lo que es el pecado. Pues, la ley de los 10 mandamientos permanece para siempre. Ahora, no es una medida para ser salvos, pero permanece y es el estándar de conducta. ¿Qué más del bottom line? Somos salvos por gracia, por medio de la fe, mientras siendo juzgados por nuestras obras. Seremos juzgados por nuestras obras. Esa es la evidencia que nuestra fe no fue una cosa como un pretexto y nada más. Nuestra fe tiene que ser viva. Y para demostrar eso, Dios tiene que mostrar en el juicio nuestras obras. También para revelar cuáles son nuestros motivos, para que todos los ángeles santos y la gente de los mundos que no han caído, ¿qué hicimos y por qué? ¿Cuáles fueron nuestros motivos? Y nosotros veremos todo eso durante el milenio. Y aún los insensatos, al fin de los 1000 años, ellos verán eso. Ellos estarán de acuerdo. Sí, tienes razón, Señor. Pero vamos a tratar de atacar el Nuevo Jerusalén como quiera, porque es nuestra última chance para vencer. Pero saben que no hay chance. Pues, somos juzgados por nuestras obras. Y podemos y tenemos que ser victoriosos por la justificación, por la fe. ¿Ok? Ahora, no importa si tenemos grandes desacuerdos, porque vamos a llegar al mismo fin. ¿Ok? Vamos a llegar al mismo fin. Muy bien. ¿Listos para estudiar Romanos? Vamos. Saludos e introducción. Romanos 1:1. Si no tienen, pueden abrir las Biblias ahora. Vamos a empezar con Romanos, capítulo 1.
Pues yo resalto en como, ¿qué color es ese? ¿Coral? Algo coral así. Sí, voy a hablar un poco de esas cosas. Pero Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ok, la primera palabra, Pablo, ¿nació con ese nombre? No, era Saulo. Saulo, ¿no? Saulo fue su nombre hebreo. Y me imagino que sus padres eran bien orgullosos de tener un hijo. Lo nombraron Saulo. ¿Por qué Saulo? Oh, disculpa. ¿Por qué Saulo? ¿Eso es importante? Sí, de tribu de Benjamín. ¿Quién fue el primer Saulo que conocemos en la Biblia? Rey Saúl. El primer rey de Israel, ¿no? Miren, tener un hijo, Saulo, Saulito, va a crecer para ser como si fuera otro rey de Israel, Saulo. Pero su nombre en latín, porque era ciudadano ¿de dónde? De Roma también. Ciudadano de Roma fue Paulus o Pablo. Y por eso, cuando especialmente está refiriéndose a los gentiles, se llama Pablo. Y casi todas sus epístolas es a los gentiles. Es el apóstol apartado para los gentiles. Como Samuel dijo, circuncidado en Filipenses 3:5, el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo, cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pues, Pablo. Ahora, siervo. Pablo fue un siervo o hasta un esclavo voluntario. Dijo en 1 Corintios 2:2, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este ¿qué? Crucificado. Ustedes saben muy bien la Biblia, me gusta eso, me gusta eso. Pues, siervo de Jesucristo y es llamado a ser apóstol, llamado. Después de haber perseguido a los cristianos, vamos para Hechos, capítulo 8, por favor. Vamos para Hechos, capítulo 8. Yo pensaba, aparece la primera vez en capítulo 9, pero no, claro que no. ¿Qué pasa en Hechos, capítulo 7? ¿Alguien sabe, recuerda? Hechos, capítulo 7, ¿qué pasa ahí? El apedreamiento. ¿Apedreamiento de quién? De Esteban. Eso señaló el fin de las 70 semanas de Daniel capítulo 9. No hay ningún hueco entre las semanas. Eso fue 3 años y medio después de la crucifixión de Cristo y en ese momento el evangelio fue ¿a dónde? A los gentiles. Sí, a los gentiles. Pues acá en Hechos capítulo 1, versículo 8:1, Saulo consentía en su muerte. Eso fue la muerte de Esteban, el primer mártir del cristianismo en la Biblia. Y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en, ¿dónde? En Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y llevaron a enterrar a Esteban, varones piadosos, e hicieron gran llanto sobre él. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Pues Saulo, el gran Saulo, era un misionero perseguidor. No contento de haberlos aterrorizado en Jerusalén, ¿qué hizo Saulo después de eso en capítulo 9? Andaba ¿para dónde? Para Damasco, en Siria, cerca de Jerusalén, para perseguir a los creyentes allí. Hechos capítulo 9. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco,
súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Y pueden pasar lo que pasa, pero mayormente ustedes saben lo que pasó en capítulo 9 de Hechos. La conversión. Se puso ciego, no pudo ver. Algo tremendo le chocó, le pasó ahí en el camino a Damasco. Exactamente, tuvo un encuentro, apareció Cristo. ¿Quién eres que persigo? ¿Qué dijo? Yo soy Jesucristo, quien persigues. Exacto. Y en versículo 15, un versículo clave de capítulo 9 de Hechos, y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los ¿quién? De los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pues el nombre, Saulo, siervo, vimos que es siervo, completamente vendido a la proclamación del Evangelio, llamado por Jesucristo personalmente, y veremos algo especial acerca de nosotros. Fue un apóstol. Apóstol significa uno enviado para predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora, Cristo es el Evangelio. Cuando Cristo vino a este mundo hace casi 2000 años, vino para que fuese el Evangelio o buenas noticias para poder ser predicado al mundo. Sencillamente, el Evangelio es la historia santa de Jesucristo. Y Romanos nos dice qué significa todo eso. Pero Pablo fue apartado para predicar el Evangelio. Él fue, como acabamos de leer en Hechos 9:15, instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 2 de Romanos 1. Que él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Qué fue prometido? Sí, Jesucristo, el Evangelio, la historia de Jesucristo. ¿Cuándo aparece la primera vez en la Biblia esa promesa? Todo el mundo debe saber dónde está eso. Por lo menos el versículo. ¿Qué dice o cuál es la referencia bíblica? El primer mensaje o profecía, la primera profecía mesiánica en la Biblia. Génesis 3:15, exactamente. Dice, Dios diciéndole a la serpiente, y enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. También, ¿dónde estaba profetizados? En el santuario del Antiguo Testamento, especialmente en los sacrificios y en el sacerdocio, que fueron sombras o tipos, y la realidad o el antitipo es Jesucristo. También profetizados en los días apartados o de fiestas. Ok, una pruebita, ¿dónde se encuentra ese capítulo en el Antiguo Testamento donde nos indica cuáles son los días apartados, las fiestas? Habla de la Pascua, habla de el Pentecostés, habla del día de expiación, habla de las primicias, Levítico 23, excelente, ahí está todo definido, ahí. También es profetizado en las profecías mesiánicas. Un ejemplo, Mateo 1:22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Y eso es, yo no sabía dónde estaba, pero busqué y ahí está, en Isaías 7, versículo 13, que dice, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Emmanuel.
Y hay un montón de tales profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento, pues de verdad fue prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. Amén. Y podemos poner, como decimos en inglés, we can hang our hat on that. Podemos poner nuestro sombrero sobre eso, porque es sólido. Eso es cierto. Ahora, en versículos 3 y 4 de Romanos 1, habla de la naturaleza de Cristo, acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David, según la carne. Ahora, por medio de David. Si fuéramos a leer las genealogías de, por ejemplo, Mateo 1 y también hay en Lucas, habla de las genealogías. Y de David, también por medio de María, Jesús recibió una naturaleza pecaminosa tal como nosotros. Recibió la misma naturaleza de nosotros. ¿Cómo es que algunos pueden decir que no? Es exactamente por David, por María. Hebreos 4:15 dice, tentado en todo según nuestra semejanza. Pero sin pecado. No dice en el desemejanza, no, en la semejanza, pero sin pecado. ¿Qué dice María en Lucas 1, 46 y 47? Posiblemente algunos quisieran marcar esto. Lucas 1, 46 y 47. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. Ahora, María fue la mejor mujer en el mundo para ser escogida madre de Jesucristo. Dios la escogió. No tenemos que decir nada en contra de María. Fue la mujer escogida por Dios. Pero ella fue pecadora como nosotros. Necesitó perdón de los pecados, por eso está dándole gloria a Dios por la salvación. ¿Cuán claro es ese? Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Nadie, solamente Jesucristo. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y eso incluye a María. María, mujer excelente. Yo no puedo esperar a ver a María. Yo no puedo verla, yo no la puedo esperar a ver. Sí. Ok. El cual fue declarado Hijo de Dios con potencia según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos de Jesucristo, Señor nuestro. Jesucristo es parte de la Trinidad. En inglés se llama the Godhead, la Trinidad en español. Hay un par de versículos. En Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ustedes saben que eso es plural. No dice, haré al hombre en mi imagen, conforme a mi semejanza. No dice eso. Hay una pluralidad de Dios. 3 individuos unidos por un propósito, unidos en agape, amor. Y también sabemos en Mateo 28:19, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy bien. Escogidos por Dios, por el cual recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre, entre las cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo. Por eso nos enseñaron ese pronombre vosotros. Nadie se usa, pero la Biblia lo usa abundantemente. O podríamos decir, entre las cuales son también ustedes llamados de Jesucristo. Eso es que no fue solamente Pablo que fue escogido o llamado. Ustedes y yo fuimos escogidos. Fuimos llamados, hasta fuimos predestinados en Cristo Jesús desde la creación del mundo. Vamos a ver eso en Efesios capítulo 1.
Saludos a los que están en Roma. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor y del Señor Jesucristo. Ahora, santos, llamados santos. En diferentes epístolas, Pablo inicia las epístolas llamando a la gente allá santos. Por ejemplo, en Efesios 1.1, en Filipenses 1.1, en Colosenses 1.1. Voy a leer solamente uno, Efesios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los, ¿quién? Santos. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Muchas veces pueden leer eso y esos son los santos. Los santos no son un grupo escogido eclesiásticamente para ser trasladados al cielo y estar encima de nosotros plebeyos insignificantes en comparación. ¿Quién tuvo los pantalones para crear esa idea? Órale. La iglesia. Exacto. Ahora, Pablo tuvo un deseo de visitar a Roma. Primeramente, doy gracias a mi Dios por Jesucristo acerca de todos vosotros, de que vuestra fe es predicada en todo el mundo, porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu y en el evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones, rogando si al fin algún tiempo haya de tener por la voluntad de Dios próspero viaje para ir a vosotros, porque os deseo ver para repartir con vosotros algún don espiritual para confirmaros. Es a saber, para ser juntamente consolado con vosotros por la común fe vuestra y juntamente mía. Ahora, que vuestra fe es predicada. Eso es decir, que como si fuera el jinete en el caballo blanco del primer sello de Apocalipsis capítulo 6, salió victorioso para que también que venciese. Así, su fe fue predicada en todo el mundo. También Pablo cree en la oración. Me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. No lo hizo solamente por pensar, fue por sus oraciones. Y también Pablo no había establecido ni ha visitado a los creyentes en Roma, porque fue por la voluntad de Dios para ir a vosotros. ¿Y qué dijo ahí? ¿Dónde dice que fue saberlo? En el siguiente. En el siguiente, sí. Pero él quiso impartirles un don espiritual. Hubo un propósito para ir allá. Aquí mismo, sí, gracias. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Y el título dice, detenido por el Espíritu Santo. Mira, Pablo quiso ir a Roma para predicarles, pero no pudo. Fue detenido por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Para ti y para mí. Porque ahora tenemos la epístola completa de Romanos con todo el mensaje del Evangelio, con todo el mensaje de la justificación por la fe. Aunque es un poco difícil, pero nosotros podremos y lo entenderemos. Y al salir nuestra fe será aumentada y seremos mejor y podremos ir para proclamar a los demás, para que cuando eso sea predicado en todo el mundo como un testimonio, entonces vendrá ¿qué? El fin. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Deseo predicar a todo el mundo, a griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios. Soy deudor, dijo Pablo. Agradecido por proclamar a todo el mundo. Así que, cuanto a mí, presto estoy a anunciar el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. No ha ido a Roma, pero les voy a predicar, dice en su epístola. Voy a predicarles el evangelio. Estamos llegando al fin. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Ese es el gran tema de Romanos. El justo vivirá por la fe. Muy bien.
Ok, y nosotros hemos escuchado eso de alguien, estamos estudiando el gran conflicto. ¿Quién vio esos versículos y eso le convirtió y cambió su ministerio 180 grados? Martín Lutero. Estos dos versículos. Pues, ¿es importante? Por supuesto, claro que sí. En vez de decir, no me avergüenzo del Evangelio, eso es un término, la manera en que hablaban en esos días. Nosotros diríamos, yo soy orgulloso del Evangelio. Mi Dios fue crucificado, eso fue algo de orgullo. En esos días, eso fue terrible. Él dijo, yo no quiero saber nada, salvo Jesús y el crucificado. Fue orgulloso, así lo diríamos en estos días. Es la potencia de Dios para justificarnos, para santificarnos y para glorificarnos. Y todo el que cree, veremos que hay que entender el Evangelio, hay que creer el Evangelio, hay que experimentar el Evangelio personalmente. Y cuando hagamos eso, esa potencia de Dios será para la salvación, para nosotros. En el Evangelio, la justicia de Dios está revelada. Y veremos esto plenamente en el estudio de Romanos. Y viviremos por fe. Experimentaremos esta salvación desde el alfa hasta el omega. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, la siguiente vez, nosotros veremos un panorama de lo que sigue en Romanos. También veremos el problema del pecado. Veremos la ira de Dios. ¿Dios está airado? ¿Qué es la ira de Dios? Impiedad e injusticia y mucho más. Y la segunda parte de Romanos 1. Eso será la próxima vez y que Dios los bendiga. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.